Dicen que en algunas calles antiguas de Almería, cuando el viento baja de la sierra y se cuela entre los edificios viejos, puede escucharse una canción infantil, una canción rota, antigua, susurrada por voces que ya no existen. Duérmete niño, duerme ya, que viene el hombre del saco y te llevará. Mi abuela la cantaba con una voz temblorosa, casi un hilo de seda. Siempre decía que no era un cuento para asustar, que hubo un hombre, uno de carne y hueso, que existió de verdad, y que su sombra, de alguna manera, sigue caminando entre nosotros. En 2019, viajé a Almería, estaba en la universidad y quería grabar un documental sobre leyendas españolas, de esas que se cuentan en voz baja. El tema del hombre del saco era perfecto, tenía todos los ingredientes. Folclore, un crimen real que helaba la sangre, y ese terror histórico que se pega a las paredes. Decidí alojarme en un pequeño pueblo a las afueras, un lugar que parecía casi abandonado. Sus calles eran estrechas, la mayoría de las farolas no funcionaban, y muchas casas tenían las ventanas tapiadas con ladrillos, como si escondieran secretos. Era un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. En 1910, la dueña de la pensión, una mujer de pocas palabras y mirada seca llamada Reme, me recibió con una advertencia en lugar de una bienvenida. Mientras me daba la llave, me dijo con una seriedad que me inquietó: aquí no grabes de noche. Le pregunté por qué, casi esperando que fuera una broma para turistas. Porque algunos sitios siguen teniendo memoria. Yo me reí, pensando que solo intentaba asustarme para darle un poco de ambiente a mi estancia, pero al mirarla, su expresión no había cambiado ni un milímetro. Era la misma seriedad pétrea. Esa noche descubriría que no estaba bromeando. En mi primera noche allí, saqué mi cámara y decidí ignorar su consejo. La curiosidad me pudo. Quería capturar la esencia de ese pueblo fantasma. Las calles estaban desiertas, bañadas por una luz de luna pálida que creaba sombras largas y deformes. El único sonido era el del viento, que silbaba entre los tejados como un lamento. Empecé a grabar cerca de una plaza donde había una fuente seca y agrietada. Todo estaba en un silencio absoluto, casi antinatural. De repente, mi cámara empezó a fallar. La imagen parpadeaba, se llenaba de estática. Pensé que era la batería, pero estaba completamente cargada. Justo entonces, escuché algo. Era un sonido metálico, rítmico, como algo pesado, siendo arrastrado por las calles empedradas. Me quedé helado, intentando identificar de dónde venía. El sonido se acercaba, lento, implacable. Apunté la cámara en la dirección del ruido, pero solo veía la oscuridad de un callejón sin salida. Y entonces, lo vi, una figura alta y encorvada apareció al final de la calle. Se movía con una lentitud aterradora, y a su espalda arrastraba lo que parecía un saco enorme. Mi corazón se disparó. No podía ser real, tenía que ser mi imaginación, sugestionada por las historias. Pero la figura se detuvo bajo la única farola que funcionaba, y levantó la cabeza. No pude ver su rostro. Estaba cubierto por las sombras de un sombrero de ala ancha, pero sentí su mirada clavada en mí, incluso a esa distancia. El pánico me paralizó por completo. Solté la cámara, que cayó al suelo con un golpe seco, y corrí. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de mis propios pasos, y mi respiración agitada resonando en mis oídos. El ruido del saco arrastrándose había cesado, pero yo seguía sintiendo esa presencia a mi espalda. No paré hasta que llegué a la puerta de la pensión y me encerré en mi habitación. A la mañana siguiente, me armé de valor y volví a la plaza. La luz del día hacía que todo pareciera normal, inofensivo. Encontré mi cámara tirada junto a la fuente. Estaba intacta. La encendí para revisar la grabación, con el corazón en un puño. La primera parte del video mostraba las calles vacías, tal como las recordaba. Pero justo en el momento en que escuché el ruido, la imagen se distorsionó por completo. Era un caos de nieve y estática, y a través de esa interferencia, entre los chasquidos y el ruido blanco, se podía escuchar algo más. Era una voz de niña, muy débil, susurrando una y otra vez la misma frase. Era la canción de cuna. Duérmete niño, duerme ya. Esa tarde recogí mis cosas. Cuando fui a devolverle la llave a Reme,
ella ya me estaba esperando. No me preguntó por qué me iba tan pronto, simplemente me miró, y con esa misma voz serena, me dijo: hay historias que es mejor no desenterrar. Algunas sombras no quieren ser encontradas. Me fui de Almería ese mismo día y nunca terminé ese documental. A veces, por la noche, cuando el viento sopla fuerte, creo que escucho esa canción de nuevo, y recuerdo esa figura, esa sombra que camina por calles olvidadas, el hombre del saco, y sé que mi abuela tenía razón. No es solo un cuento. Mi primer día en el archivo municipal fue revelador. Imagínense un edificio antiguo, de esos que parecen guardar más secretos que documentos. El aire estaba cargado con un olor agrio, una mezcla de papel húmedo y tiempo estancado. Era casi como si pudieras oler las décadas atrapadas entre las paredes. En medio de ese laberinto de estanterías, me recibió un archivista. Era un hombre delgado, con unos ojos que no paraban quietos, como si buscaran algo que no estaba allí. Se movía con una cautela nerviosa, casi fantasmal. Le pregunté directamente por lo que me había llevado hasta ese lugar olvidado. Busco información sobre el caso de 1910, le dije, tratando de sonar casual. El moruno, el curandero, el niño del saco. Apenas terminé la frase, el color desapareció de su rostro, palideció de una forma que me heló la sangre. Sus ojos inquietos se fijaron en los míos con una intensidad alarmante. Ese archivo está cerrado, susurró, y su voz fue apenas un hilo. ¿Cerrado? ¿Por qué?, insistí. La curiosidad empezaba a transformarse en una extraña mezcla de intriga y temor. No podía ser una simple orden administrativa. Su reacción era demasiado visceral. El archivista se apoyó en una estantería, como si necesitara sostenerse. Respiró hondo y me miró fijamente. Porque lo que pasó allí, dijo, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad, aún no ha terminado. Al principio, pensé que estaba exagerando. Quizás era una de esas leyendas locales que se cuentan para asustar a los forasteros. Una historia de fantasmas para darle un poco de emoción a un trabajo monótono. Pero su miedo era real, casi palpable. No me rendí, le expliqué la importancia de mi investigación, le rogué, le insistí con toda la convicción que pude reunir. Sabía que había algo más, algo que no me estaba contando. Finalmente, pareció ceder, aunque su rostro reflejaba una profunda resignación, como si estuviera cometiendo un grave error. Desapareció entre los pasillos oscuros y polvorientos y regresó minutos después con una carpeta enorme. Era gruesa, de un color amarillo enfermizo por el paso del tiempo, con los bordes deshilachados y manchas de humedad. La dejó sobre la mesa con un golpe sordo que resonó en el silencio del archivo. Se inclinó hacia mí, su aliento olía a café rancio y a miedo. Sus ojos nerviosos miraron a ambos lados, como si temiera que alguien nos escuchara. Te la dejo ver, susurró, casi conspirador, pero con una condición. Hizo una pausa dramática y luego añadió las palabras que se me grabarían a fuego en la memoria: si escuchas el sonido de cadenas arrastrándose, por nada del mundo mires hacia atrás. Justo después de decirlo, soltó una risa seca, forzada, un intento patético de romper la tensión que él mismo había creado. Pero vi sus manos temblaban sin control mientras se alejaba, dejándome solo con la carpeta prohibida y una advertencia que sonaba más a profecía que a un simple consejo. En ese momento, comprendí que no era una broma. Estaba a punto de abrir una puerta que, quizás, nunca debió ser cerrada. El verdadero terror no estaba en los documentos, sino en lo que podría estar escuchando mientras los leía, y el silencio del archivo, de repente, se volvió ensordecedor. Esa noche decidí salir a grabar. Quería capturar los sonidos ambientales del pueblo, la esencia acústica de ese lugar tan peculiar. Apenas eran las 9, pero la oscuridad ya se había tragado cada rincón, una negrura espesa, casi sólida. El silencio era casi total, solo interrumpido por el murmullo lejano del viento. Y entonces, lo escuché, un ruido seco, extraño, como si algo pesado se arrastrara por el asfalto. La curiosidad, o quizás la imprudencia, me pudo. Con la grabadora en mano, empecé a caminar por la calle desierta,
siguiendo el origen del sonido. SHHHHHH, SHHHHHH. Se hacía cada vez más nítido. Algo se movía en la oscuridad, justo delante de mí. El corazón me latía con fuerza. Encendí la linterna de mi móvil y apunté hacia el lugar de donde provenía el ruido. Mi primer pensamiento fue algún animal, un perro grande, quizá, pero no había animales, tampoco personas. El sonido se detuvo de golpe. Lo único que vi fueron unas marcas extrañas en el suelo, 2 líneas paralelas, perfectamente dibujadas en el polvo, como si alguien hubiera estado arrastrando un saco enorme y pesado, y luego, el olor. Un hedor pútrido, nauseabundo, a carne rancia mezclada con la humedad de la noche. Me revolvió el estómago, el miedo se apoderó de mí. Apagué la linterna, guardé el equipo a toda prisa y corrí de vuelta a la pensión sin mirar atrás. Al llegar, vi a Reme. Estaba en la puerta, esperándome, con una expresión de pánico en el rostro, sus ojos desorbitados. Antes de que pudiera decir nada, ella habló con un hilo de voz. Te dije que no salieras de noche. Su tono era una mezcla de enfado y terror. Reme, vi algo, intenté explicar, con la respiración entrecortada. No viste nada, me interrumpió, tajante, pero había marcas en el suelo, y ese olor. Reme me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba, se acercó a mi oído y susurró con una intensidad que me heló la sangre. Calla, aquí no se nombra. Me empujó hacia adentro y cerró la puerta con varios cerrojos. Esa noche no pegué ojo, preguntándome qué secreto tan terrible escondía aquel pueblo y qué era aquello que no se podía nombrar. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Parecía como si alguien la hubiera arrancado directamente de la tierra. Encontré la ubicación de la antigua casa del curandero, o lo que quedaba de ella. Era una ruina, casi completamente enterrada entre hierba altísima y muros que se habían derrumbado hacía décadas. Pero al entrar, al cruzar el umbral, sentí algo que jamás he vuelto a sentir en mi vida. El aire no estaba quieto, como cabría esperar en un lugar abandonado. Estaba espeso, denso, como si estuviera caminando dentro de un pulmón enfermo y agonizante. Cada paso era pesado, cada respiración costaba un esfuerzo. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y empecé a distinguir detalles. En el suelo, entre el polvo y los escombros, había restos de velas negras, derretidas y retorcidas en formas extrañas. Cerca de una esquina, algo brilló débilmente. Me agaché y recogí un amuleto oxidado, frío al tacto. Junto a él, un cuenco de cerámica manchado con una sustancia oscura y reseca. El ambiente era opresivo, cargado de una historia que se negaba a ser olvidada. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, tan bajo que al principio pensé que era el viento colándose por las grietas, pero no, era una voz, clara, aunque casi imperceptible, y parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Decía solo 2 palabras: se abre el saco. Me giré de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho. No había nadie, estaba completamente solo en aquella ruina, pero mis ojos se fijaron en un rincón oscuro que no había notado antes. Allí había un saco, grande, viejo, mugriento, un saco de arpillera. Mi instinto gritaba, me suplicaba que no lo tocara, que saliera de allí corriendo, pero una fuerza, una curiosidad malsana y poderosa, me impulsó hacia él. Mis manos temblaban mientras desataba el nudo reseco. Lo abrí. Dentro solo había tierra seca y apelmazada, y algo más, un trozo de hueso, pequeño, demasiado pequeño para ser de un animal, demasiado pequeño para no pertenecer a un niño. Salí de allí como alma que lleva el diablo y volví directamente al archivo. Estaba alterado, necesitaba respuestas. Encontré al archivista y, sin rodeos, exigí que me contara todo. El hombre me miró. Vio la desesperación en mis ojos y supo que no podía seguir ocultando la verdad. Sin decir una palabra, cerró la puerta de la sala, bajó la persiana metálica con un ruido sordo y se acercó a mí. Su voz era apenas un susurro. La gente cree que el hombre del saco es una leyenda, un cuento para asustar a los niños, pero la verdad es mucho peor.
Me miró fijo, sus ojos parecían dos pozos oscuros. El niño secuestrado, el de los periódicos, no fue el único. Fue, simplemente, el primero que se encontró, el primero cuyo cuerpo apareció. Los otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno. Tragué saliva. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Pero cómo es posible? No hay registros, no hay denuncias. El archivista negó con la cabeza lentamente, porque nadie denunció, nadie en este pueblo quiere admitir que hubo más. El miedo, la vergüenza, era más fácil fingir que no había pasado nada. Continuó hablando, su voz cada vez más baja. Se decía que el curandero no trabajaba solo, que tenía un cómplice. Alguien que conocía el pueblo como la palma de su mano, que sabía cómo moverse entre las sombras sin ser visto. Alguien con un saco. El aire en la habitación se volvió tan denso como en la casa en ruinas. ¿El moruno?, pregunté, recordando el apodo del curandero. No, respondió el archivista. El otro, el que reclutaba a los niños, el que los cargaba en su saco como si fueran sacos de harina. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué fue de él? ¿Qué le pasó? El archivista me miró con una expresión que nunca olvidaré. Nunca lo atraparon. Se inclinó aún más hacia mí. Su aliento olía a polvo y a papel viejo, y susurró las palabras que me perseguirían para siempre, y en este pueblo decimos, que nunca se fue. Al día siguiente, al despertar, noté algo que no estaba ahí la noche anterior. Algo que me heló la sangre, apoyada sobre mi mochila, como si alguien la hubiera dejado deliberadamente para que la encontrara. Había una fotografía antigua, era en blanco y negro, con los bordes gastados por el tiempo. En la foto aparecía un niño, no tendría más de 6 o 7 años. Salté por la ventana del baño y simplemente corrí. Corrí sin mirar atrás, adentrándome en la oscuridad de la noche, por caminos que no conocía, flanqueados por casas que parecían fantasmas, abandonadas y silenciosas. Sobre mí, la silueta dentada de la sierra se recortaba contra un cielo sin estrellas, y entonces lo oí, detrás de mí, arrastro. Un sonido seco, pesado, como un saco lleno siendo arrastrado por la tierra, y luego, pasos. No eran rápidos, ni tampoco lentos, eran constantes, inevitables, los pasos de alguien que no tiene prisa, de alguien que sabe que tarde o temprano te vas a cansar. La adrenalina me quemaba los pulmones, pero seguí corriendo hasta que sexta la silueta de la iglesia vieja del pueblo. Pensé que sería un buen escondite, un lugar sagrado. Me equivoqué al deslizarme dentro. El aire frío y viciado me golpeó la cara. El silencio era casi más aterrador que el sonido de la persecución, pero no estaba solo. De pie, justo en el altar, bañado por un solitario rayo de luna que se colaba por un vitral roto, había un niño. Era él, el mismo niño de la fotografía que había encontrado en la casa. Su figura era pequeña, casi etérea, y sus ojos parecían dos pozos oscuros y vacíos. Me miró sin sorpresa, como si me estuviera esperando, con una voz que no correspondía a su edad, una voz gastada y antigua, susurró una sola palabra: tarde. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién eres?, conseguí preguntar, con la voz temblorosa. El primero, respondió, sin moverse, el que no pudieron salvar. Su pequeño dedo se alzó y señaló directamente hacia la puerta principal de la iglesia. Él viene. Justo en ese momento, las enormes puertas de madera de la iglesia se abrieron de golpe, con un crujido que resonó como un trueno en el silencio sepulcral. Una figura alta y delgada se recortó en el umbral, bloqueando por completo la pálida luz de la luna. No podía distinguir sus rasgos, no tenía rostro, era como si la mismísima oscuridad hubiera decidido tomar forma humana, una silueta hecha de sombras danzantes. Sobre su hombro cargaba un saco inmenso, grotesco, que parecía palpitar con vida propia. Sus manos eran largas y huesudas, casi como garras, con uñas negras y afiladas. En el instante en que esa figura entró, el niño del altar simplemente se desvaneció, como humo, y la iglesia entera empezó a temblar. Las viejas vigas de madera gemían y el suelo vibraba bajo mis pies. El pánico se apoderó de mí, pero no podía moverme. Reuní el poco valor que me quedaba y grité: ¿qué quieres? Una voz respondió, una voz grave, gutural,
que no parecía pertenecer a este mundo, retumbó en las paredes de la iglesia, haciendo vibrar hasta mis huesos. Continuar. La palabra flotó en el aire, cargada de una maldad ancestral. ¿Continuar qué?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. La tradición, contestó la figura de sombras. Y entonces, sin que nadie lo tocara, el saco que llevaba a la espalda cayó al suelo con un ruido sordo y se abrió por sí solo. El olor que emanó era nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo dulce y podrido. Y dentro había ojos, docenas de ojos abiertos, vidriosos, que me miraban fijamente desde la oscuridad del saco. Pertenecían a niños, terriblemente quietos, sus rostros pálidos y sus expresiones congeladas en un terror silencioso. Y entre ellos, vi un hueco, un espacio vacío, perfectamente delineado, reservado, esperando, para mí. Esa visión rompió mi parálisis. El instinto de supervivencia gritó más fuerte que el miedo y corrí como nunca antes en mi vida. No sé cómo salí de la iglesia, no recuerdo haber abierto ninguna puerta, solo sé que de repente estaba afuera, otra vez en la oscuridad, con el sonido de mi propia respiración agitada llenando mis oídos. No sé cómo llegué a la carretera principal. Mis piernas se movían por pura inercia. No sé cómo sobreviví a esa noche. Solo tengo un recuerdo borroso de unas luces brillantes cegándome. Las luces de un coche. Frenó bruscamente y alguien me recogió. Me sacaron de aquel pueblo maldito, lejos de la iglesia y de la casa. Pero mientras el coche se alejaba, miré por la ventanilla trasera. La figura del hombre sin rostro seguía allí, de pie, en medio de la carretera. No corrió, no hizo ningún intento de seguirme, simplemente se quedó observándome, una silueta inmóvil en la distancia, y en su quietud, había una certeza aterradora, como si supiera algo que yo no, como si supiera que escapar de ese pueblo no significaba estar a salvo, como si supiera que la tradición, tarde o temprano, debe continuar. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte la próxima. Nos vemos en la siguiente pesadilla. El documental está terminado. El documental está terminado. Lo grabé, lo edité y lo publiqué. Ha tenido cierto éxito, más del que esperaba. La gente habla de él, de la historia, de los sucesos paranormales que capturé en esa casa abandonada en las afueras. Me preguntan si todo fue real, si de verdad experimenté esas cosas. Siempre sonrío y digo que un buen cineasta nunca revela sus secretos, pero la verdad es mucho más oscura. He vuelto a mi ciudad, a mi apartamento, a mi vida normal. Intento dejar todo eso atrás. He intentado, de verdad. Pero hay cosas que te siguen, sombras que se aferran a ti y no te sueltan, por más que corras. Cada noche, intento dormir tranquilo. Apago las luces, me meto en la cama y cierro los ojos, deseando que el sueño llegue rápido y me lleve a un lugar sin recuerdos. Pero el silencio nunca es completo, siempre hay algo, un ruido sutil que se cuela por debajo de la puerta. Al principio pensé que era la cañería, el vecino, el viento. Pero es siempre el mismo sonido, cada noche. Justo cuando estoy a punto de quedarme dormido, lo escucho. En el pasillo, SHHHH, SHHHHH. Es un sonido áspero, pesado, como si alguien arrastrara un saco de arpillera por el suelo de madera. Lenta, muy lentamente, intento convencerme de que es mi imaginación. El estrés postproducción, el eco de las noches que pasé en aquella casa. Pero el sonido es tan nítido, tan real, y a veces, solo a veces, cuando el arrastre se detiene justo frente a la puerta de mi habitación, creo oír algo más, una voz, suave, casi un susurro, una canción infantil que hiela la sangre, aunque yo no tenga hijos, ni haya niños en todo el edificio. Duérmete niño, duérmete ya. La melodía se repite una y otra vez, cada vez más cerca, como si viniera del otro lado de la puerta. Me tapo la cabeza con la almohada, pero no sirve de nada. La escucho en mi mente, y sé, con una certeza que me paraliza de terror, que el saco que arrastran no está vacío. ¿Qué espera? Sé que un día, una de estas noches,
el cansancio me vencerá, y cuando por fin me quede dormido, el espacio vacío de ese saco se llenará conmigo. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima pesadilla. El expediente describía el crimen con un detalle que te helaba la sangre. Hablaba del niño secuestrado, de la axila rajada, de la sangre ofrecida al moruno. Mencionaba las tripas restregadas sobre su pecho, la cabeza machacada con una roca y hasta la grasa derretida, usada después como un ungüento macabro. Cada palabra era como una puñalada, una imagen más horrible que la anterior. Pero entonces, el archivista, el hombre que me había dado acceso a esos documentos prohibidos, añadió algo que no estaba escrito en ninguna página oficial. Me miró fijamente, con sus ojos cansados y llenos de secretos, y preguntó: ¿sabes por qué lo metieron en un saco? Yo solo pude negar con la cabeza, sin atreverme a imaginar la respuesta. Él continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Para que no gritara, por supuesto, pero también porque ese saco no era un saco cualquiera, pertenecía a alguien más. La intriga me carcomía, así que le pregunté a quién. Su respuesta me dejó helado al primer hombre del saco, al verdadero. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿El primer hombre del saco? ¿Había más de uno? ¿Era una especie de legado oscuro? Tenía 1000 preguntas, pero antes de que pudiera formular la primera, él cerró la carpeta de golpe. El sonido retumbó en el silencio de la habitación, como un portazo a otro mundo. «No sigas con esto», me advirtió, con una seriedad que me asustó. «Es solo una investigación», le respondí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Él se inclinó sobre la mesa y me dijo algo que nunca olvidaré en este pueblo. Investigar significa despertar. Y hay cosas que es mejor dejar dormidas. La pregunta que me persigue desde entonces es: ¿qué despertaría si sigo tirando de este hilo? ¿Qué horrores se esconden detrás de la leyenda del hombre del saco, más allá de este crimen atroz? Porque, después de escuchar esas palabras, tengo la terrible sospecha de que este caso es solo la punta del iceberg, la puerta a una oscuridad mucho más antigua y profunda. Y la verdad, no sé si estoy preparado para lo que pueda encontrar al otro lado. Si te gustan estas historias que exploran los rincones más oscuros del folclore, suscríbete y acompáñame en este viaje. Juntos, quizá, podamos despertar a los monstruos. Gracias por escuchar. Esa noche, cuando el silencio del edificio se había vuelto casi tangible, escuché un golpe en mi puerta. No fue un llamado normal, no fue un vecino pidiendo azúcar. Fue un sonido sordo, pesado, tump, un sonido que parecía absorber el aire a su alrededor. Me quedé helado en medio del salón, con el corazón martillándome contra las costillas. ¿Quién podría ser a estas horas? Mis manos sudaban mientras me acercaba lentamente, cada paso una decisión que me costaba tomar. Contuve la respiración, pegando el oído a la madera fría. Silencio, quizás solo fue mi imaginación. Un ruido de las tuberías, el viento. Tump, otra vez, más fuerte, más definitivo, como si algo pesado hubiera caído contra la puerta. El terror se apoderó de mí. Una ola helada que me recorrió de pies a cabeza. Con un temblor que apenas podía controlar, me asomé por la mirilla. Esperaba ver a alguien, un rostro, una sombra, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, bañado por la luz amarillenta y parpadeante de la lámpara del techo. Pero justo en mi umbral, pegado a la puerta, había algo, un saco, grande, largo y de un color oscuro que parecía devorar la poca luz que le llegaba. Parecía un saco de arpillera, pero algo en su forma era extraño, y entonces lo vi. Se movió, una contracción lenta,
rítmica, como si algo dentro estuviera respirando, un pulmón gigante y oscuro, inflando y desinflando la tela. Me aparté de la mirilla de un salto, tropezando con mis propios pies. Mi mente gritaba que corriera, que me escondiera, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, con la vista fija en la puerta. Volví a mirar. No podía evitarlo. El saco se retorció de nuevo, con más violencia esta vez, y de una grieta en el tejido áspero, algo comenzó a emerger. Primero los dedos, pálidos y delgados. Luego una palma. Era una mano pequeña, casi infantil. La mano se estiró, tanteando la superficie de mi puerta, y luego golpeó. No fue el golpe sordo de antes, fue un golpecito suave, casi tímido. Toc, 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 como un niño pidiendo permiso para entrar. Quería que la abriera. El pánico me hizo reaccionar. Di un portazo con el cerrojo de seguridad, el clic metálico resonando como un disparo en la noche. Me apoyé contra la puerta, temblando, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Justo cuando pensaba que el horror no podía aumentar, escuché pasos en el pasillo. No eran los pasos apresurados de alguien que se va, eran lentos, arrastrados, pesados, como si quien caminara llevara una carga enorme, o como si no le importara que yo lo escuchara. Se detuvieron justo frente a mi puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Podía sentir una presencia al otro lado, una quietud expectante y maligna. Y entonces comenzó la canción. Una voz masculina, ronca y gutural, como si saliera de una garganta llena de grava. Cantaba una nana, una melodía que debería ser reconfortante, pero que en su boca se convertía en una amenaza. Duérmete, niño, duérmete ya. La voz no provenía de un teléfono, no era una grabación, era real, estaba ahí, justo al otro lado de la fina capa de madera que nos separaba. Cada palabra vibraba a través de la puerta y llegaba hasta mis huesos. Que viene el coco, y te comerá. La voz se quebró en la última palabra, convirtiéndose en un susurro áspero y hambriento, y entonces vi como el pomo de la puerta comenzaba a girar, lenta, inexorablemente,